Bueno, distintos temas que vamos a seguir profundizando aquí en la mañana informativa. Y de hecho, en entrevista con Radio Rancagua el día de ayer, el presidente Gabriel Boric emplazó a la banca a no ser coñetes, eso dijo, y facilitar el acceso a los créditos para las empresas de la construcción. Declaración que sorprendió al gremio, que a través de un comunicado indicó que la economía está en un ciclo contractivo y la banca no es la excepción. Vamos a profundizar en este tema, para eso estamos en contacto con el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF, José Manuel Mena. José Manuel, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Un gusto poder saludarte y conversar sobre este tema de la coyuntura. Sí, agradecido por eso y, bueno, la primera pregunta es lógica. ¿Están siendo los bancos coñetes? Pongo sinónimos, tacaños, apretados, lo dijo el presidente de la República ayer. La realidad económica es habitualmente más compleja que un adjetivo calificativo o que una frase. Lo que te puedo plantear en ese sentido es que en nuestro país ha tenido un ciclo muy bajo de crecimiento, todos lo tenemos consciente, y que de hecho el crecimiento potencial para los próximos años incluso está en torno o bajo el 2%. Y en ese contexto es que el crédito total, la suma de todos los bancos, en los últimos 4 años ha disminuido más de un 10%. Esto es el ciclo contractivo de crédito más largo y más profundo de la historia conocida en Chile. Yo he leído los últimos 40 años fácil. En ese contexto es que hay sectores más complejos. Por ejemplo, la construcción, pero también está el comercio. Dentro de ello, la industria de entretenimiento, por ejemplo, o los hoteles, están muy afectados. En ese contexto en que yo creo que tenemos que tenerlo presente, y yo diría que en una frase los bancos podemos pasar a hechos y a datos, pero lo que puedo compartir contigo es que ese es el contexto que tenemos que trabajar para poder levantar la economía. Eso es lo que requerimos, para que nuevamente se pueda producir inversión. Ahora, pero según su análisis, al parecer ese contexto no lo comparte el presidente de la República. No es cualquiera el que está haciendo una crítica con un chilenismo, digamos, que tampoco es subido de tono, pero habla de bancos coñete. ¿Cómo evalúa eso? Lo que yo te puedo compartir es que nuevamente voy a hablar de hechos y de datos. ¿Cuál es el hecho que nosotros observamos? La banca en Chile es la más competitiva de las últimas décadas. Hay más de 12 entidades que trabajan fuertemente en el espacio de la construcción y el crédito hipotecario. Cada una de estas entidades lo único que quiere es quitarle los clientes al de al lado y lograr aumentar su crédito. Claro. Eso es el sentido de los bancos, no es otro, ¿no? Claro, y los bancos prestan plata, pero no por una acción filantrópica, hay un negocio ahí. Por supuesto, y así como nosotros tomamos los ahorros de nuestro depositante y le pagamos una tasa de interés y con esos recursos damos crédito. Esto es una acción que hay que hacerla en forma muy responsable para no tener la falla del sistema financiero que tuvimos en los 80. Bien, en ese contexto, aquí el hecho es que lo que nosotros observamos es una baja en la demanda de crédito, específicamente de créditos hipotecarios y créditos que permitan invertir en construcción. Sí. Hay una caída en los permisos de construcción. El dato más concreto es que uno observa es que el flujo de crédito hipotecario, la demanda por crédito hipotecario está 1/3 aproximadamente en lo que era prepandemia. Y estos son cifras del Banco Central, son cifras bastante públicas. Y entonces, ¿cuál es la situación? Hoy día tenemos que trabajar para lograr dos cosas, para que la demanda por crédito hipotecario, viviendas, oficinas, casas, se vuelva a recuperarse. ¿Ya? Y lo segundo es ver cómo logramos para que los proyectos de construcción sean viables nuevamente. Perfecto. Porque tenemos un problema entre el precio de la vivienda y el nivel de sueldo de las personas y de las familias. Ahora, para englobar lo que ustedes analizan estos datos, son datos bien concretos, José Manuel Mena, yo podría entender lo siguiente. Hay una baja en la demanda de créditos por parte de las personas, por parte de las empresas también,
pero hay un mercado más restrictivo también del crédito por las condiciones de financiamiento que son muy distintas de hace varios años. Y eso explica la situación. Ahora, para cerrar el tema del presidente Boric, es que creo que es muy importante porque no estamos hablando de cualquier persona y no es primera vez que lo hace, especialmente cuando ha estado en desayunos de la Cámara Chilena de la Construcción, ha emplazado a la banca a entregar más créditos a la construcción para impulsar la economía. Uno podría entender desde la Asociación de Bancos que el presidente Boric está mal informado, no tiene estos datos o más bien está tratando de presionar a la banca. Con el Ejecutivo, nosotros tenemos una agenda permanente. Nuestra relación es con el Ministerio de Hacienda más directamente, ¿no? Y estoy hablando de una agenda permanente que se trabaja no una vez o dos veces en cada 2 meses, es una agenda semanal. También hay relaciones con el Ministerio de Economía, con Vivienda y con Obras Públicas, pero directamente nuestra agenda más directa es con el Ministerio de Hacienda. Nosotros no hemos tenido una posición como la que escuché en las declaraciones que tú mencionas. Y en ese sentido, nuestra disposición es poder trabajar en aquellas situaciones que nosotros podamos actuar. Pero la crítica al presidente no le dan un carácter preocupante, una señal, no le dan mucha importancia. A mí me preocupa que el crédito no se pueda levantar. Eso me preocupa. Me preocupa que las tasas sean más del doble de la que teníamos hace 4 años. O me preocupa que el precio de la vivienda haya crecido casi un 60% en los últimos 10 años, cuando los sueldos de la familia han crecido menos del 15%. Esa es la situación concreta. La forma de poder trabajar esos puntos en la que tenemos que lograr una agenda que no solamente sea entre Hacienda y nosotros. Esta situación que menciono tiene que ver con un problema país. ¿Cómo logramos reconstruir el crédito hipotecario a largo plazo? ¿Cómo logramos para que los proyectos de construcción de departamentos de vivienda sean nuevamente un proyecto viable? Sí. Porque ahí tenemos problemas serios como país. ¿Sigue el efecto, le hago la pregunta a José Manuel Mena, presidente de la ABIF, de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, el efecto de lo que fueron los retiros de ahorros provisionales? Lo conversamos también en su minuto, desde la asociación y otros expertos se decía que se estaba destruyendo el mercado de capitales y que los efectos se iban a ver justamente en lo que usted está mencionando. Sí, lamentablemente no se ha podido reconstruir lo que se denomina el mercado de largo plazo, de ahorro de largo plazo. No se ha podido reconstruir. Fíjate que si uno hace incluso una mirada respecto a lo que son la emisión de bonos de empresa en el año 2023, bonos de empresa a largo plazo, son todos sobre 5 años, sí. Actualmente no se están colocando en nuestro país, se está colocando fuera de Chile. ¿Por qué? Porque no tenemos una demanda, no hay un nivel de ahorro de largo plazo que pueda responder a esos bonos que menciono. Y en efecto la situación requiere una agenda que permita ser coherencia en un trabajo de mediano y largo plazo. Reconstruir ello significa aumentar la capacidad de ahorro en general. Reconstruir eso significa volver a bajar los niveles de deuda pública, por ejemplo, que tiene Chile, que permita, por ejemplo, una base que a su vez haga que el crecimiento potencial supere el 2%, que es extremadamente bajo. En última línea, lo que requerimos es que volvamos a ser un país en los cuales los inversionistas de largo plazo, aquellos que compran bonos de empresa o de banco para poder financiar los créditos hipotecarios a 20 o 30 años, vean a Chile como un mercado posible. Hoy día eso no es así. ¿Y por qué no lo están viendo como un mercado posible? Va a requerir, yo dije hace un par de años, creo que este es un tema de toda la década. Así difícil lo veo. José Manuel, ¿por qué no lo están viendo como un mercado posible los inversionistas extranjeros? Claro, porque esto es un círculo del mercado de capitales, lo que puede ser inversión, lo que puede ser ahorro, lo que pueden ser créditos también. Lamentablemente hoy día nuestra realidad es que somos un país más riesgoso, por ende más pobre que hace 5 años. Para poder reconstruir nuestra capacidad como país interesante para un inversionista a largo plazo, significa tener una capacidad de crecimiento, yo pienso, entre el 3 o el 4% de largo plazo, capacidad de crecimiento, tener un nivel de deuda pública que ojalá no supere el 45%, ya yo creo que es un límite alto,
no hay margen para ello. Tener la posibilidad de que una clasificadora nos vuelva a poner, internacional, nos vuelva a poner las notas como país, como el que teníamos hace 4 o 5 años. Triple A en su Eso minuto. lo podemos manejar los bancos, no lo podemos gestionar. Lo puede gestionar un ministerio individual, tampoco lo puede gestionar un ministerio individual. Esto requiere una agenda más amplia y que significa hacer en forma sostenida un trabajo para recuperarnos capacidad de ahorro a largo plazo, pero también nuestra capacidad de ser un país confiable y un país atractivo para un inversionista a 30 años. Usted nos da el contexto y los datos y quiero preguntarle, dentro de los puntos señala de que hay una menor solicitud de créditos. Ahora, si yo le pregunto a alguien que quiere solicitar un crédito, dice, bueno, yo no voy a hacer la solicitud porque las condiciones están más restrictivas, entonces finalmente no alcanzo un porcentaje de financiamiento necesario para mi empresa, por ejemplo, para la constructora, o de todas maneras las tasas no me consideran un escenario bien favorable, digamos. ¿Ahí también hay una responsabilidad de la banca? Nicolás, si uno hace un análisis con las cifras, con los datos, nos encontramos que las tasas actuales, que están en torno al 5% sobre UF anual, ¿no? Sí, son similares aproximadamente a lo que teníamos al comienzo de la década del 2000. El problema es, no estoy menospreciando el efecto de la tasa, pero si uno me analiza el problema en su magnitud completa, lo que encuentra es que lo que se ha disparado en forma desproporcionada y que explica que hoy día una vivienda sea cara, es que el precio de la vivienda aumentó casi un 60% en estos últimos 10 años. Sí. Y como digo, el sueldo no creció menos que el 15% en 10 años. Es decir, las viviendas están más caras y los sueldos no alcanzan a responder para poder pagar un dividendo en plazos que ojalá fueran a 30 años. Esto escapa de la banca, digamos. No tenemos inversionistas que nos den esos 30 años. Esto escapa de la banca. ¿Cuál es el problema? El precio de la vivienda. ¿Cómo hacemos entonces para disminuir ese precio? Bueno, no hay respuestas únicas. Y yo te voy a mencionar 3 o 4 factores que explican que cada uno se ha ido empeorando y que en la suma en su conjunto sí tenemos una dificultad mayor. Uno es los costos de la construcción. Segundo, son la permisología asociada a cada obra en construcción. Tercero, los impuestos que han subido específicamente en el caso de la construcción comparado con 10 años atrás. O tenemos un problema de constructibilidad. Por ejemplo, en la línea de metro todavía vemos viviendas de un piso, ¿no? En el entorno a la... Y no dejaría de lado todo lo que significa el costo de los permisos, pero al mismo tiempo el costo de mano de obra que ha subido específicamente en el sector construcción. ¿Cómo trabajamos en cada uno de esos variables? Es un tema mayor. Nosotros, como banco, vuelvo a decir, supera a un ministro en particular. Esto es un tema mayor, que significa que tenemos que buscar la forma de que aquí, yo diría, al final de esta década, tengamos la capacidad que estas variables las podamos torcer, volver a una situación que era la que tuvimos a comienzos del 2000. ¿Es injusta entonces la crítica del presidente Boric a la banca? Yo respeto al presidente Boric por su investidura. No corresponde que yo entre a comentar situaciones puntuales que el presidente. A nosotros nos interesa tener una interlocución permanente con el Ejecutivo. Y obviamente si el presidente me concede alguna entrevista, ahí conversaremos más directamente. Pero a lo que nosotros tenemos y lo que tenemos actualmente es un espacio de interlocución, de propuestas. Algunas nos va bien, algunas nos va mal. Tuvimos un problema con los fraudes, con los autofraudes, por ejemplo, que ahora van en vía de solución. Y lo que nos interesa en definitiva es que, respetando la visión política que se dé en una coyuntura, tengamos la capacidad de levantar la mirada y tener propuestas que solucionen los datos que he mencionado. Aquí tenemos un problema mayor, estamos en una coyuntura económica y de la construcción específica, como no la habíamos visto en décadas, y la solución no es una situación de voluntad, tampoco es una situación que pueda actuarse en el corto plazo, lamentablemente. Tenemos un problema mayor que va a requerir una agenda de muchos actores económicos
pero una agenda que en años ojalá podamos retomar un nivel que sea posible para que las familias accedan a viviendas, a departamentos, como todos lo intentamos en algún momento de nuestra vida. Usted mencionaba, una comunicación constante con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía. Ahora, de otros actores, ¿también hay una comunicación con el gremio de la construcción, no solamente pensando en lo inmobiliario, sino también en la infraestructura? Absolutamente. De hecho, el FOGAES... Terminan siendo socios la banca con las constructoras muchas veces, en proyectos. A ver, la relación con la Cámara Chilena de Construcción nuestra también es estable y permanente. La propuesta para hacer el fondo de garantía especial, que fue hacer la construcción, y que debo decir, eso es una ley que permitió orientar nuevos recursos hacia un segmento de RUT, empresas que según esa ley las planteaba como posibles para su definición de ley. Te debo compartir que esa propuesta la trabajamos en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción y así también acabamos de lograr una modificación de esa ley para poder ampliar los plazos, los límites para que más empresas constructoras entren a hacer posible de lograr ese crédito con esa garantía estatal. Un dato solo para poder compartir lo que estamos hablando. Más del 80% de los RUT elegibles, se denominan, que estaban en esa ley permitidos, han sido cubiertos con un crédito. El nivel de rechazo ha sido de un dígito. Es decir, creo que se ha hecho un esfuerzo en conjunto con la Cámara Chilena de Construcción, que ha sido escuchado como política pública posible y que se ha cumplido el objetivo. Y esperamos que esta nueva ley que falta promulgar, que fue aprobada, se pueda efectivamente ampliar los límites de manera que otras constructoras con mayores niveles de venta, eso era el problema, porque tenía un tope de nivel de venta anual, sí, puedan entrar y podamos también acompañarlos. Los bancos, lo único que buscamos, Nicolás, es poder que nuestros clientes puedan tener la capacidad de pago de sus créditos. Si cualquier otra afirmación no entra en lo razonable, no cabe en la lógica de operación de un banco. Y también lo que buscamos es que el nivel de crédito crezca en el país. Si no, no tendríamos el grado de competencia que hoy día tenemos y que observamos en múltiples sectores. José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. José Manuel, muchas gracias por su tiempo, conversar con nosotros aquí en la Mañana Informativa. Que esté muy bien. Bien, gracias, Nicolás, y buenos días. Hasta luego, buen día. 9 de la mañana con 48 minutos, pausa, ya regresamos con más noticias.